La puerta principal de la iglesia se abrió de golpe, no de esa forma solemne, elegante, casi sagrada con la que una novia suele entrar para cambiar su vida delante de todos. No, se abrió como si alguien estuviera escapando de un incendio, como si adentro no hubiera flores blancas, música en vivo y 200 personas vestidas para brindar por el amor, sino humo, ruinas y una sentencia. Y de alguna manera, para ella, era exactamente eso. Valentina Cruz salió corriendo con el vestido levantado entre las manos, los pies descalzos golpeando la piedra fría de la escalinata, el velo colgando torcido de un lado, una perla suelta rodando sobre su clavícula como una lágrima cara. Respiraba mal, no rápido, mal, como respira alguien que lleva demasiado tiempo intentando ser fuerte y de pronto descubre que el cuerpo ya no quiere colaborar. La gente gritó su nombre a sus espaldas. Primero una voz de mujer, aguda, escandalizada. Después la de su madre, después la de él, el novio. Pero Valentina no volteó. Cuando una mujer ha pasado demasiado tiempo ignorando su intuición, llega un momento en que ya no corre hacia algo. Corre para salvarse de sí misma. Y esa noche, porque sí, aunque todavía no habían encendido todas las farolas de la calle, aquello ya tenía algo de noche trágica. Valentina no estaba huyendo solo de una boda. Estaba huyendo del error más elegante de su vida. Bajó los escalones a toda velocidad, casi tropezando con el borde del vestido, y se lanzó hacia la calle sin saber muy bien a dónde ir. Madrid seguía viviendo su propia vida. Los autos pasaban. Un par de peatones se detuvieron a mirar. Un camarero en la terraza de enfrente se quedó inmóvil con una bandeja en la mano, porque hay escenas que nadie olvida, y una novia escapando en mitad de su boda entra en esa categoría con demasiada facilidad. Un auto negro estaba detenido junto a la acera, motor encendido, vidrios ligeramente polarizados, impecable, silencioso, caro. No era un taxi, no era un coche de aplicación, no era nada que una mujer en su sano juicio debiera tomar por accidente. Por suerte para esta historia, Valentina ya no estaba en su sano juicio. Abrió la puerta trasera de golpe, se metió, tiró el ramo vaya uno a saber dónde y cerró con un portazo que hizo vibrar el interior de cuero. «¡Arranca!», dijo sin mirar al conductor. «Por favor, arranca ya». Silencio. El auto no se movió. «¿Escuchaste?», insistió con la voz quebrada y furiosa a la vez. «Arranca». Entonces el conductor levantó la vista hacia el espejo retrovisor. Y el aire cambió. A veces no hace falta un grito, ni un golpe, ni una confesión para que el mundo se parta en dos. A veces basta con unos ojos conocidos encontrándose en el peor momento posible. Valentina dejó de respirar. Alejandro Rivas la miraba desde el asiento delantero con esa expresión imposible de descifrar que siempre había tenido. Una mezcla de control, inteligencia y una frialdad que parecía hecha a medida para humillar a cualquiera que se atreviera a sentir demasiado cerca de él. El mismo Alejandro Rivas que había sido su jefe, el mismo Alejandro Rivas que la había despedido, el mismo Alejandro Rivas que durante meses se había convertido en la clase de problema que una mujer intenta arrancarse del pecho, fingiendo que solo era estrés laboral. Por un segundo, ninguno dijo nada. Él la observó de arriba abajo, el vestido de novia, el maquillaje corrido, los hombros temblando, los pies desnudos, la furia, el miedo y algo más, algo que no tenía nombre o que tenía demasiados. Porque Valentina seguía siendo ella, incluso rota, incluso escapando, incluso vestida como la protagonista de una tragedia social a punto de convertirse en leyenda familiar por generaciones. Y eso fue lo primero que golpeó a Alejandro. No la escena, no el escándalo. Ella. La forma en que llenaba el espacio, incluso deshecha. La forma en que todavía, contra toda lógica, conseguía parecer la mujer más viva que había visto en meses, quizá años, quizá desde la última vez que la vio salir de su oficina, con la dignidad hecha pedazos y una mirada que, si hubiera sido un arma blanca, le habría abierto el pecho de lado a lado. Valentina parpadeó una vez, luego otra. No,
Susurró, como si el universo se hubiera excedido en crueldad. «No, no, no, tú no». Alejandro no respondió enseguida. Sus manos seguían firmes sobre el volante. «Buenas noches a ti también». La voz grave, impecablemente controlada, tuvo el mismo efecto irritante de siempre. El problema era que antes solo conseguía enfurecerla. Ahora, además, le erizaba la piel. Ella tragó saliva y estiró la mano hacia la puerta, bloqueada. «¿Abriste para que subiera y ahora cierras? ¿Te volviste completamente insoportable o siempre fuiste así? ¿Subiste sola? Pues bájame». Alejandro clavó la vista otra vez en el espejo. Afuera, varias personas empezaban a salir de la iglesia, demasiadas, algunas señalando, otras buscando. Una figura masculina descendió los escalones con la desesperación orgullosa de quien todavía cree que puede arreglar una humillación pública si habla lo bastante fuerte. Alejandro lo vio. Luego la vio a ella. Valentina también lo había visto. Su rostro perdió color. «Arranca», dijo otra vez, ahora en voz baja. «Por favor». Y ahí estaba. La palabra que lo desarmaba más de lo que debería. Por favor. No porque sonara débil en ella, todo lo contrario, porque en labios de Valentina Cruz pedir algo significaba que de verdad no tenía otra salida. Alejandro soltó el freno. El auto avanzó justo cuando una voz masculina gritó el nombre de la novia desde la acera. Valentina se encogió en el asiento, girando apenas el rostro para no ser vista. El corazón le golpeaba tan fuerte que le dolían las costillas. La iglesia quedó atrás. La calle también. El silencio se instaló entre ellos con la arrogancia de un tercero no invitado. Durante los primeros segundos solo se oyó el motor y la respiración de ella, todavía irregular. Valentina cerró los ojos un momento y apoyó la cabeza contra el respaldo. No sabía si quería llorar, vomitar o reírse como una loca. Probablemente las tres cosas. Alejandro la observó otra vez por el espejo. No debería haberla dejado subir. No debería haber arrancado. No debería sentir ese golpe absurdo en el estómago al verla vestida de novia, huyendo de otro hombre, con esa mezcla de desastre y belleza que volvía todo más peligroso. Pero ahí estaba, y francamente, su relación con las decisiones inteligentes se deterioraba cada vez más cuando ella aparecía. «Así que te casas», dijo al fin, con un tono tan neutro que rozaba la ofensa. Valentina abrió los ojos lentamente. «Y tú sigues siendo encantador, ya veo. No es una observación emocional, es visual. Llevas un vestido blanco, suele ser una pista». «Gracias por la aclaración». Temía haber entrado a una fiesta temática. Él casi sonrió. Casi. Y eso ya era mucho más de lo que cualquiera en el consejo directivo de su empresa habría creído posible. Valentina lo notó, y lo odió por notarlo. Odiaba que incluso en ese momento, con el pecho roto y el rímel arruinado, pudiera registrar detalles absurdos como la leve tensión en la comisura de la boca de Alejandro, o la forma en que sus manos sujetaban el volante con demasiada firmeza, como si estuviera conteniendo algo, o la manera en que seguía usando ese reloj impecable, esa camisa oscura, esa presencia insoportable de hombre que siempre parece haber previsto 10 movimientos antes que el resto del mundo. Y peor aún, odiaba que el olor dentro del auto le resultara familiar. Cuero limpio, madera, su perfume, ese perfume sobrio, masculino, peligrosamente limpio, que en otro tiempo le bastaba para saber que él había entrado a la oficina incluso antes de verlo. No era un buen momento para recordar eso. No era un buen momento para recordar nada. «Déjame en cualquier hotel», dijo ella volviendo la vista a la ventana. «O en una esquina, me da igual». «No te da igual. A ti debería darte igual». Él bajó apenas la velocidad para tomar una curva. «Si me diera igual te habría dejado en la puerta de la iglesia para que terminaras de humillarte con estilo». Valentina giró la cabeza de golpe. «¿Sabes qué? Detén el auto. Prefiero caminar descalza hasta Lisboa antes que escucharte un minuto más». «No vas a caminar descalza a ninguna parte. No me des órdenes. Entonces deja de actuar como si tuvieras 15 años y acabaras de escaparte de una excursión escolar».
Ella lo miró con una furia tan viva que por un instante Alejandro sintió algo indecente. Alivio. Ahí estaba la Valentina que conocía, la que se defendía incluso hecha trizas, la que no se encogía, la que discutía con la misma pasión con la que otros rezaban, la que alguna vez había entrado a una reunión con 5 ejecutivos mayores que ella, había desmontado una estrategia mediocre en menos de 10 minutos y había salido dejando a todos en silencio. La misma tarde en que él entendió, con la incomodidad precisa de quien pisa un terreno peligroso, que admirarla empezaba a parecerse demasiado a otra cosa. Y luego vino la caída, la supuesta traición, el golpe, la rabia, el despido. Pero esa era otra herida, y las buenas heridas, las que cambian el curso de una vida, nunca se explican al principio. Se dejan respirar, se dejan arder un poco. Ustedes ya saben cómo funciona el desastre cuando viene vestido de pasado mal resuelto. Valentina apartó la vista primero, porque sostenerle la mirada a Alejandro Rivas siempre había sido un deporte extremo. Afuera las luces de Madrid se deslizaban sobre el vidrio, como si la ciudad se negara a involucrarse. La lluvia, fina y tardía, empezó a marcar el parabrisas. Lo justo para volver todo más cinematográfico, porque, por supuesto, al universo le encantan los excesos cuando una mujer huye de su boda y termina en el auto del hombre que más razones tiene para no ayudarla. Valentina se abrazó a sí misma. El aire acondicionado estaba demasiado frío, o quizá era su cuerpo empezando a comprender lo que había hecho. Alejandro lo notó. Sin decir nada, giró un poco la perilla de temperatura. Ella bajó la vista hacia ese gesto mínimo, luego volvió a mirar por la ventana. No necesitaba eso. No dije que lo necesitaras. Entonces no lo hagas. Demasiado tarde. Hubo otro silencio, diferente al anterior, porque ya no estaba hecho solo de tensión, también estaba hecho de memoria. Y la memoria entre dos personas que no se han olvidado nunca es una cosa muy seria. Valentina cerró los dedos sobre la tela del vestido. No iba a llorar delante de él. Podía haber salido corriendo de su boda, podía haberse metido por error en su auto, podía estar descalza, desorientada y emocionalmente al borde del colapso, pero no iba a darle el espectáculo completo. No a Alejandro. Nunca a Alejandro. ¿Te está siguiendo?, preguntó él sin rodeos. Ella tardó un segundo en responder. No lo sé. Mientes mal. Y tú preguntas como si tuvieras derecho. Alejandro exhaló lentamente. No necesito tener derecho para notar que estás temblando. Valentina quiso responder algo ácido, elegante, invulnerable. No le salió, porque él tenía razón. Temblaba, no solo por el frío, no solo por la boda. Temblaba porque había tomado una decisión enorme, y todavía no sabía si la había tomado a tiempo o demasiado tarde. Porque parte de ella seguía escuchando las voces dentro de la iglesia, las miradas, la presión, el peso de meses enteros diciéndose que todo iba a estar bien si aguantaba un poco más, y porque, además de todo eso, estaba sentada a pocos metros del único hombre que había logrado hacerla sentir vista y traicionada con la misma intensidad. Alejandro cambió de carril. Voy a hacerte una pregunta una sola vez. Ella se tensó. «¡Qué privilegio!», dijo Valentina en tono ácido. «¿Estás en peligro?». Valentina se quedó inmóvil, no respondió enseguida, y él entendió algo sin necesidad de palabras. La respuesta no era simple. Las respuestas verdaderamente peligrosas casi nunca lo son. Ella humedeció los labios. «Hoy no quiero volver ahí». No era un sí, pero tampoco era un no, y bastó. Alejandro sintió esa vieja sacudida interna, la misma que llevaba meses negándose a nombrar. Esa necesidad ridícula, inconveniente y absoluta de poner algo entre Valentina y cualquier cosa que pudiera romperla. La había sentido antes, cuando trabajaba con él, cuando la veía aguantar comentarios con una sonrisa tensa y responder con inteligencia quirúrgica, cuando la sorprendía cuidando detalles que nadie veía, cuando entraba a su oficina con un expediente en la mano y él tenía que recordarse que era una empleada, no un delirio. Cuando la admiración se le contaminó de deseo, cuando el deseo se le convirtió en algo más serio.
Algo peor, porque el amor secreto en un hombre acostumbrado al control no florece, se enquista, y después explota donde menos conviene. Se oyó una vibración en la consola. El teléfono de Alejandro, una llamada entrante. Él miró la pantalla apenas un segundo y la rechazó. Valentina observó ese gesto. Podría ser importante. No más que esto. La respuesta salió demasiado rápido, demasiado honesta. Ambos lo sintieron. Alejandro apretó la mandíbula. Valentina volvió lentamente el rostro hacia él. Por un segundo, el interior del auto se volvió demasiado pequeño, demasiado cálido, demasiado consciente. «No finjas cosas que no son», dijo ella, más suave de lo que pretendía. Él sostuvo la vista en la carretera. «Nunca he sabido fingir contigo». Mal momento para decir eso, Alejandro. Pésimo, catastrófico, deliciosamente catastrófico. Valentina apartó la mirada como si las luces de la ciudad le hubieran herido los ojos. No sabía qué hacer con esa frase, no sabía qué hacer con él, no sabía qué hacer consigo misma. Y sin embargo, por primera vez en toda la noche, dejó de sentir que se estaba cayendo. Solo un poco. Lo suficiente para que el cuerpo empezara a recordar otro problema. El cansancio, la adrenalina bajando, el dolor en las plantas de los pies, la opresión del corsé del vestido, los pendientes pesando como si fueran de plomo. Alejandro la vio llevarse la mano a la nuca, buscando a tientas el cierre del velo. «Te estás ahogando con eso. Gracias por tu espíritu de observación. Hoy estás especialmente brillante. Lo digo en serio». Ella soltó una risa breve, incrédula y rota. No fue exactamente una risa feliz, pero tampoco fue llanto. Fue otra cosa, el sonido extraño de alguien que ya no sabe si su vida es una tragedia, una comedia o una de esas historias que luego se cuentan con vino en la mano y terapia por medio. Alejandro estacionó frente a un semáforo en rojo y giró apenas el rostro. «Valentina». Ella no respondió, pero lo miró. «Suéltate el velo». El tono había cambiado, menos seco, más bajo, más peligroso, porque sonaba a cuidado. Y el cuidado, cuando viene del hombre equivocado, desordena más que la crueldad. Valentina levantó las manos hacia la cabeza, pero los dedos le temblaban tanto que no lograba desenganchar la peineta. Maldijo en voz baja. Tiró una vez. Nada. Tiró otra. Peor. «Está atascado». Alejandro extendió la mano hacia atrás sin pensarlo demasiado. «Déjame». Ella se quedó quieta. Ahí estaba otra vez esa frontera minúscula en la que dos personas deciden si van a tocarse o seguir fingiendo que aún tienen opción. Valentina debió decir que no. Debió apartarse. Debió recordar todas las razones. En lugar de eso, inclinó apenas la cabeza. Alejandro se desabrochó el cinturón con un movimiento contenido y se giró lo suficiente para alcanzarla. Sus dedos rozaron primero su cabello, y fue ridículo el efecto que eso tuvo. No un toque, no un caricia, apenas un roce técnico, necesario, breve, pero ambos dejaron de respirar como si el contacto hubiera encendido algo mucho más antiguo que esa noche. Él apartó con cuidado un mechón atrapado en la peineta. Su perfume la envolvió más de cerca ahora. Valentina sintió el calor de su cuerpo, la precisión de sus manos, la concentración con la que hacía algo tan pequeño, como si de ello dependiera el equilibrio del mundo. «Sigues teniendo cero paciencia», murmuró él, «y tú sigues siendo insufriblemente arrogante». «Sí, pero estoy quitándote un arma medieval de la cabeza, así que podrías mostrar algo de gratitud». Ella soltó una exhalación temblorosa que rozó la risa. «Eso ha sido casi un chiste». «No te acostumbres». La peineta salió. El velo cayó con suavidad sobre su hombro, y Alejandro, que debería haberse apartado de inmediato, no lo hizo. Porque al caer el velo, el rostro de Valentina quedó completamente despejado, hermoso y cansado, vulnerable y orgulloso, con los labios entreabiertos, con los ojos brillantes, con una tristeza tan digna que daban ganas de arrodillarse ante ella o cometer una estupidez irreversible. Él no se movió, ella tampoco.
El semáforo cambió a verde detrás de ellos. Un auto tocó bocina. Alejandro volvió al frente de golpe, retomó el volante y avanzó. Ninguno comentó lo que acababa de pasar. Por supuesto que no. Solo faltaba que además fueran sensatos y honestos en mitad del desastre. No le pidamos milagros a la ficción. Valentina apoyó la cabeza otra vez en el respaldo, esta vez más despacio. No puedo ir a mi casa. Alejandro no mostró sorpresa. Lo supuse. No quiero que nadie sepa dónde estoy esta noche. Bien. No significa que confíe en ti. También bien. Podría ser la última persona en el mundo en la que confiaría. Él asintió una vez. Y aún así subiste a mi auto. El golpe fue limpio. Valentina cerró los ojos. No sabía que eras tú, pero ahora lo sabes. Sí, ahora lo sabía. Y aún así no se bajaba. Quizá porque estaba demasiado cansada para seguir peleando. Quizá porque la idea de llegar sola a un hotel vestida de novia le parecía de pronto grotesca. Quizá porque una parte de ella, la que llevaba meses enterrada bajo orgullo y resentimiento, sentía algo muy cercano al alivio por estar ahí, con él. Lo cual, por supuesto, era una pésima noticia. ¿A dónde me llevas?, preguntó al fin. Alejandro miró la carretera, luego el espejo, y respondió con una calma que prometía problemas. A un lugar donde nadie va a encontrarte esta noche. Ahora, bien. Si te gustan las historias donde el amor empieza en el peor momento posible, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que acaba de ocurrir es solo el comienzo. Y créeme, huir de una boda en vestido blanco era, sorprendentemente, la parte más simple de esta historia. El auto no se detuvo en ningún hotel, ni en una esquina, ni en uno de esos lugares impersonales donde la gente se esconde para no existir por unas horas. Alejandro condujo durante 15 minutos sin decir nada más. Calles cada vez más silenciosas, edificios más altos, menos gente, más sombra. Madrid cuando quiere sabe volverse íntima y peligrosa. Valentina no volvió a preguntar. Había algo en la forma en que él manejaba, seguro, preciso, sin dudar ni un segundo, que le decía que insistir no iba a cambiar el destino. Y por primera vez en toda la noche no tenía energía para discutir cada paso. Así que observó. La ciudad pasando, las luces reflejándose en el vidrio, su reflejo, una novia que ya no lo era. El vestido seguía ahí, impecable en estructura, arruinado en significado. El maquillaje había sobrevivido a medias, el cabello, ahora suelto, caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Sus pies... Bueno, sus pies eran otra historia. Probablemente estaban peor de lo que quería pensar. Y entonces, como si su cuerpo eligiera el peor momento posible para recordar que era humano, sintió frío. No ese frío elegante que se soluciona con una copa de vino. No, frío real. De piel, de huesos. Se abrazó sin hacer ruido. Alejandro lo notó, otra vez, y esta vez no ajustó la temperatura. Esta vez se quitó el saco. «No hace falta», dijo ella automáticamente sin mirarlo. «No te pregunté. No lo quiero». Mentira. Valentina giró el rostro hacia él, lista para responder algo cortante. Pero Alejandro ya había estirado el brazo hacia atrás. El saco cayó sobre sus piernas. Pesado, cálido y peligrosamente familiar, porque olía a él. Valentina se quedó quieta. No lo devolvió. No lo agradeció. No dijo nada. Solo apoyó una mano sobre la tela como si estuviera tocando algo que no debía. Y eso, curiosamente, fue peor. El silencio entre ellos ya no era solo incómodo, era íntimo. Y ninguno de los dos estaba preparado para eso. El auto se detuvo finalmente frente a un edificio moderno, discreto, con seguridad privada y luces cálidas en la entrada. No era un hotel, era peor. «Bájate», dijo él. Valentina frunció el ceño. «¿Qué es este lugar?» «Mi departamento». «Bien, perfecto, maravilloso. Todas las malas decisiones posibles, una detrás de la otra». Valentina soltó una risa breve, seca. «Claro, porque huir de mi boda para terminar en casa de mi ex jefe
Es exactamente el tipo de giro que esperaba esta noche. Alejandro la miró por el espejo. Podría dejarte en la calle. Podrías. Pero no lo voy a hacer. Otra vez ese tono. No era autoritario. No era arrogante. Era peor. Era definitivo. Valentina sostuvo su mirada un segundo más. Luego abrió la puerta. Porque, al parecer, su noche había decidido dejar de ser lógica hacía rato. El portero no hizo preguntas, lo cual decía más de Alejandro Rivas de lo que probablemente él estaría dispuesto a admitir. Subieron en silencio. El ascensor tenía paredes espejadas. Grave error, porque ahí estaban, reflejados, demasiado cerca, demasiado claros. Valentina evitó mirarse directamente, pero no pudo evitar verlo a él. Traje oscuro, postura impecable, mandíbula tensa, ojos clavados al frente, o fingiendo estarlo. Y de pronto, sin aviso, una imagen cruzó su mente. La oficina. Él apoyado contra su escritorio. Ella explicando algo con las manos, demasiado rápido, demasiado apasionada. Él mirándola, no como jefe, como hombre, y ella sintiéndolo y eligiendo ignorarlo, porque había cosas que, si se miran de frente, cambian todo. El ascensor se detuvo, gracias a Dios, o al destino, o a lo que sea que estaba dirigiendo ese desastre. El departamento era amplio, elegante, sobrio, minimalista, frío, demasiado ordenado, exactamente como él. Valentina entró descalza, dejando pequeñas marcas húmedas sobre el piso impecable. «Puedes usar la habitación de invitados», dijo Alejandro, dejando las llaves sobre una superficie sin siquiera mirarla. «Hay ropa limpia en el baño. No necesito tu ropa. No es mía, es nueva. Igual no la necesito». Él se giró lentamente. «Valentina». Ese tono. Otra vez. Más bajo. Más personal. «Estás temblando». «Estoy bien». «No, no lo estás». Ella abrió la boca para responder. No lo hizo, porque mentirle a Alejandro siempre había sido inútil. Él no solo escuchaba, observaba y recordaba demasiado. Valentina caminó un poco más hacia el interior del departamento. Miró alrededor. Todo estaba en su lugar. Nada fuera de sitio. Ni una foto personal a la vista. Ni un objeto que contara una historia. Nada. Como si nadie realmente viviera ahí. Como si él no permitiera que nada lo tocara demasiado. Ella se giró hacia él. «¿Por qué me ayudaste?» Directo, sin sarcasmo, sin defensa. Alejandro tardó medio segundo en responder. «Porque lo pediste». Mentira. Los dos lo sabían. Valentina lo sostuvo con la mirada. «No eres ese tipo de persona. Tú tampoco eras el tipo de persona que huye de su boda». Golpe. Preciso. Efectivo. Valentina desvió la mirada. Ahí estaba. La pregunta. El misterio. El punto al que todos iban a llegar tarde o temprano. ¿Por qué? ¿Por qué alguien organiza una boda, se pone el vestido, camina hasta el altar y huye en el último segundo? Ella se acercó a la ventana, cruzó los brazos, respiró hondo. No quería casarme. Eso suele resolverse antes. Pensé que podía. ¿Soportarlo? Ella cerró los ojos. Demasiado rápido, demasiado preciso. Alejandro la observó, y algo en su pecho se tensó, porque esa respuesta no hablaba de duda, hablaba de sacrificio, y eso era otra cosa. Valentina apoyó la frente contra el vidrio. La ciudad brillaba abajo, lejos, como si fuera de otra persona. «A veces», dijo en voz baja, «uno cree que puede vivir una vida que no eligió si hace suficiente esfuerzo». El narrador aquí podría hacer una pausa. Podría mirar al público, levantar una ceja y decir, error clásico, pero dejémosla hablar, se lo ganó. Pensé que si hacía todo bien, si no discutía, si cumplía, si dejaba de hacer preguntas, en algún momento iba a dejar de sentirse mal. Alejandro no dijo nada, pero hoy, continuó, algo pasó. Silencio, tensión. ¿Qué? Valentina dudó. Ahí estaba la línea.
la que separa lo que se cuenta de lo que todavía duele demasiado. Giró apenas el rostro hacia él. Lo vi. ¿A quién? A él. Pausa. No en el altar. No respiró. Antes. Otra pausa. Más pesada. Y no estaba solo. El aire cambió. No fue un escándalo. No fue una escena. Fue peor. Fue una certeza. Alejandro sintió algo oscuro moverse dentro de él. No sorpresa. No exactamente. Más bien confirmación. Valentina se apartó de la ventana. No quiero hablar más de eso hoy. Vas a tener que hacerlo en algún momento. No contigo. Eso también lo decides tú. Ella lo miró. Fuerte, cansada, orgullosa. Sí, lo decido yo. Bien, ahí estaba. La mujer que no se rompía del todo, la que elegía, incluso en ruinas. Alejandro asintió apenas. Entonces no hablemos. Silencio, pero no vacío, lleno de cosas no dichas, de historia, de preguntas, de algo más, algo que ninguno estaba nombrando todavía. Valentina se llevó la mano al cierre del vestido, intentó bajarlo. No pudo. Rió, suave, frustrada. Perfecto, ni siquiera puedo quitarme esto sola. Alejandro no se movió. No debería. No era buena idea. No era prudente. No era inteligente. Pero si esta historia fuera prudente, no existiría. Date la vuelta, dijo. Ella lo miró. Un segundo demasiado largo. Y lo hizo. El cierre estaba a medio atascar, la piel de su espalda expuesta, cálida, cerca, demasiado cerca. Alejandro levantó la mano, dudó, una fracción de segundo, y tocó. Si alguien te dijera que todo cambió ahí, en ese instante mínimo en que sus dedos rozaron su piel, probablemente pensarías que es exagerado. No lo es. Hay contactos que no son físicos, son memoria, son deseo acumulado, son todo lo que no se dijo, encontrando una grieta. El cierre bajó lentamente. Valentina contuvo el aire, Alejandro también. Y por un segundo, ninguno de los dos recordó por qué estaban en lados opuestos de la historia. Pero eso todavía iba a explotar. Y cuando lo hiciera, créeme, no iba a ser elegante. El sonido del cierre terminando de bajar fue casi imperceptible, pero el efecto no. Valentina no se movió de inmediato. Tampoco él, porque ahora no era solo el vestido, era la piel, el aire entre ellos, la memoria. Alejandro retiró la mano lentamente, demasiado lento, como si su propio cuerpo estuviera en desacuerdo con su cabeza. «Ya está», dijo más bajo de lo habitual. Valentina asintió sin girarse. «Gracias». Una palabra simple, pero cargada, porque entre ellos incluso la cortesía tenía historia. Ella avanzó un paso, luego otro. Se sujetó el vestido por delante, evitando que cayera del todo. «Voy a cambiarme. El baño está a la derecha». La puerta del baño se cerró, y Alejandro se quedó solo. Se aflojó el nudo de la corbata con un movimiento seco. Caminó hasta la cocina. Se sirvió un vaso de agua. No lo tomó, solo lo sostuvo, porque lo que tenía en la cabeza no se apagaba con agua, ni con nada sencillo. Valentina Cruz, en su casa, vestida de novia, huyendo de otro hombre, después de meses sin verla, después de no haber hecho exactamente lo que juró que haría si volvía a cruzársela, ignorarla. Felicitaciones, Alejandro. Plan ejecutado con brillantez. Apoyó las manos sobre la encimera, bajó la cabeza, y como siempre ocurre cuando uno menos lo quiere, el pasado apareció sin pedir permiso. Oficina, lunes, reunión importante. Valentina de pie, frente a la pantalla, explicando, no leyendo, explicando, con esa forma suya de hablar como si cada idea tuviera peso real, como si no estuviera ahí para impresionar, sino para resolver. Si seguimos con esta estrategia, vamos a perder el cliente en menos de 3 meses, había dicho señalando un gráfico. No porque el producto sea malo, sino porque estamos ignorando lo que ellos realmente necesitan. Uno de los ejecutivos mayores había fruncido el ceño. ¿Y tú qué propones?
Ella no dudó. Nunca dudaba cuando sabía que tenía razón. Cambiar el enfoque, no vender eficiencia, vender seguridad. Silencio. Alejandro la había observado desde el fondo de la sala, sin intervenir, sin salvarla, sin suavizar nada, porque quería ver qué hacía, y ella lo hizo. Defendió cada punto, sostuvo cada mirada, no retrocedió, no se disculpó, no pidió permiso. Cuando terminó, nadie habló durante unos segundos. Luego Alejandro dijo, «Hazlo», y eso fue todo. No era la primera vez ni la última. Valentina Cruz no era la mejor en el equipo. Era otra cosa. Era la única que no necesitaba actuar como si perteneciera. Simplemente pertenecía. Y eso, en un lugar lleno de hombres que habían pasado años demostrando lo contrario, era incómodo y fascinante. Alejandro cerró los ojos un instante, porque recordarla así era fácil. Lo difícil era recordar lo que vino después. El correo, el maldito correo, pantalla encendida, asunto claro, contenido peor, información confidencial, datos internos, estrategias, todo enviado a la competencia, desde una cuenta que no dejaba lugar a dudas. El nombre, Valentina Cruz. No hubo gritos, no hubo escena, no hubo oportunidad. Alejandro no era un hombre que reaccionara en caliente. Era peor. Era un hombre que decidía en frío y ejecutaba. Explícalo. La había llamado a su oficina. Puerta cerrada. Silencio pesado. Ella había entrado sin saber, sin entender, y cuando vio la pantalla, algo en su expresión cambió. No culpa. No exactamente, pero sí algo. Algo que él, en ese momento, interpretó como confirmación. Yo no hice eso. Directo, sin rodeos. Tu usuario lo hizo. No fui yo. ¿Quién entonces? Silencio. Demasiado largo. Demasiado sospechoso. Error. Grave error. Alejandro recordó ese momento con una claridad incómoda, porque había algo que nunca había querido admitir. Él no quería escucharla. No de verdad. Porque si la escuchaba, si dudaba, si existía una mínima posibilidad de que no fuera culpable, entonces todo lo que sentía por ella quedaba expuesto. Y eso era inaceptable. «Confiaste en la persona equivocada», había dicho ella finalmente. Frase ambigua. Demasiado ambigua. Y ahora lo estás pagando, peor, mucho peor. Alejandro se enderezó. «Recoge tus cosas». «Alejandro, estás despedida». Silencio. No gritos, no lágrimas, nada de lo que uno espera. Valentina lo miró, y esa mirada no era de alguien que había sido descubierta, era de alguien que había sido traicionada. «Vas a arrepentirte de esto». No fue una amenaza, fue una verdad, dicha con calma, con dolor, con dignidad. Y luego se fue. Alejandro abrió los ojos, volvió al presente, a su departamento, al silencio, a la noche y a ella. La puerta del baño se abrió. Valentina salió despacio, como si todavía estuviera regresando a su propio cuerpo. La camiseta le quedaba grande, demasiado. El cabello húmedo caía desordenado sobre sus hombros, sin maquillaje, sin defensa, sin escenario. Alejandro la miró. Y no fue inmediato. Fue peor, fue lento, como si su cerebro necesitara unos segundos extra para aceptar que esa versión de ella era real. Valentina lo notó. Claro que lo notó. «¿Qué?», preguntó cruzándose de brazos, incómoda bajo esa mirada. «Nada». «Sigues mintiendo fatal. Y tú sigues preguntando cosas que no quieres escuchar». «No», lo sostuvo. «Pregunto exactamente las que quiero escuchar». Silencio. Uno de esos silencios que no son vacíos, son peligrosos. Valentina desvió la mirada primero. Caminó unos pasos por el departamento, observando sin observar realmente. Hizo un gesto vago, exactamente como lo imaginaba. Alejandro frunció levemente el ceño. «¿Cómo lo imaginabas?» «Ordenado, silencioso, sin nada fuera de lugar. Pausa. Como tú». Él no respondió.
pero algo en su expresión cambió apenas. Valentina se detuvo cerca de la ventana. Respiró hondo, y entonces, como si no pudiera seguir esquivándolo, ¿vas a decirlo? ¿Decir qué? Que crees que soy una traidora. Directo. Pero esta vez, no frío. Había cansancio, había historia. Alejandro apoyó una mano en el respaldo de una silla. Lo creí. Valentina giró lentamente. ¿Y ahora? Pausa. No lo sé, eso era nuevo, y se sintió. Ella soltó una pequeña risa sin humor. Qué conveniente. No es conveniente. No, claro. Lo miró fijo. Lo conveniente fue despedirme sin escucharme. Golpe. Pero no fue un ataque, fue algo más honesto. Alejandro sostuvo su mirada. Tenía pruebas. Tenías un correo. Con tu usuario. Que yo no envié. Silencio. Valentina negó despacio con la cabeza, y entonces dio un paso hacia él. Uno solo, pero cargado. Alejandro empezó y su voz cambió. Yo no era alguien que pasaba por ahí. Él no se movió. Dediqué meses a ese trabajo, continuó. No porque tuviera que hacerlo, porque quería. Pausa. Más cerca, más personal. Me importaba. Sus ojos bajaron un segundo. Luego volvieron a subir. Me importaba más de lo que debería. Ahí estaba. La línea peligrosa, la que no debería cruzarse. Alejandro sintió algo tensarse en el pecho, porque entendía perfectamente lo que ella estaba diciendo, y lo que no. Valentina tragó saliva. Yo llegaba antes que todos, me iba después que todos. Defendía decisiones que ni siquiera eran mías como si lo fueran. Se detuvo, respiró. Amaba lo que hacía. Pausa. El silencio se volvió más denso. Amaba ir a trabajar, amaba... Y ahí se quebró la frase. Porque lo siguiente ya no era profesional. Sus labios se entreabrieron, pero no salió. No podía. No ahí. No con él mirándola así. No con todo lo que había entre ellos. Alejandro dio un paso hacia adelante. Inconsciente. Instintivo. ¿Qué? Preguntó más bajo. Error. Grave error. Valentina negó rápido. Nada. No fue nada, insistió él. Lo fue. Nada. Valentina. Ella levantó la mirada, y por un segundo, solo un segundo, dejó de defenderse. No puedo decirlo ahora. Casi un susurro. Silencio. Y entonces, como si el cuerpo necesitara recordar otra parte de la historia para sobrevivir a ese momento, Alejandro sostuvo su mirada y habló. No fue solo el correo. Valentina frunció levemente el ceño. ¿Qué? Él dio un paso más cerca. Fue después de lo que tuvimos. Ella reaccionó de inmediato. Tuvimos un beso, Alejandro. Corte, directo, sin adornos. En tu oficina. Continuó, más firme. Un lugar donde no debería haber pasado. Pausa. Estábamos cansados, confundidos. Sus ojos bajaron apenas. Y tú decidiste que lo mejor era ignorarlo. Silencio. Alejandro no apartó la mirada. Sí. Pausa. Más baja la voz. Pero no fue solo eso para mí. Valentina volvió a mirarlo. Una parte de mí creyó que era real. Ahí estaba, dicho, sin protección, que no había sido un error. El aire se volvió más denso. Y luego, continuó él, vi el correo. Pausa. Y pensé que me había equivocado contigo. Valentina apretó los labios. Yo no te traicioné. Eso creí. Silencio. Y dolió más de lo que debería, terminó él casi en un murmullo. Valentina lo sostuvo con la mirada, y esta vez no había enojo inmediato. Había otra cosa. A mí también me dolió, más bajo, más sincero, porque no fue solo un beso para mí tampoco, y ahí, justo ahí estaban admitiendo lo que significó. Y eso fue peor, porque por primera vez en toda la noche, no estaban peleando, estaban recordando. Y cuando dos personas recuerdan lo mismo, pero lo vivieron distinto, la historia se vuelve peligrosa. Hay momentos en los que el silencio no calma, provoca,
Y ese era uno de esos momentos. Valentina y Alejandro se miraban demasiado cerca, demasiado conscientes, demasiado cargados de algo que llevaba meses, quizá más, esperando un error para salir. Y créeme, ya habían cometido varios. Un golpe seco en la puerta. Los dos se quedaron inmóviles. Perfecto, porque si algo le faltaba a esta noche, era una visita. Otro golpe, más fuerte, más insistente. Valentina parpadeó. Su cuerpo reaccionó antes que su lógica. No puede ser. Alejandro ya se había tensado. ¿Quién? Pero él ya lo sabía, porque hay presencias que se sienten antes de confirmarse. La voz llegó desde el otro lado de la puerta. Valentina. Silencio. Pesado. Ella cerró los ojos un segundo. Es él. Alejandro no se movió, pero algo en su mandíbula se endureció. ¿Te siguió?, preguntó bajo. No lo sé, susurró. No debería. Otro golpe. Valentina, sé que estás ahí. El narrador aquí podría decirte que esto es mala suerte. Pero no. Esto es exactamente lo que tenía que pasar. Porque el caos, cuando empieza bien, siempre escala. Valentina se pasó una mano por el cabello. Tengo que abrir. No. Respuesta inmediata. Fría, controlada, pero con algo debajo. Ella lo miró. Alejandro, no tienes que verlo ahora. Sí, tengo. No. Es mi vida. Y estás en mi casa. Silencio. Valentina se acercó a la puerta. Alejandro dio un paso hacia ella. No estás en condiciones de hablar con él, le dijo Alejandro. No decides eso. Estoy viendo lo que te hizo. No sabes nada. Sé suficiente. Otro golpe, más fuerte. Valentina. Ella cerró los ojos, respiró hondo y abrió. El novio estaba ahí, despeinado, furioso, con la camisa arrugada y la desesperación mal disimulada de un hombre que acaba de perder algo que daba por seguro. ¿Qué demonios estás haciendo?, dijo apenas la vio. ¿Te volviste loca? Valentina no respondió. Solo lo miró, y algo en su mirada hizo que él bajara el tono. Apenas. Valen, intentó suavizar. Hablemos. Alejandro apareció detrás de ella. No tocó, no habló, pero estaba ahí, y eso cambió todo. El novio lo vio, y entendió. Mal, pero entendió. ¿Esto es una broma? Su voz volvió a tensarse. ¿Te fuiste de tu boda para venir acá? Valentina exhaló. No vine por él. El hombre soltó una risa seca. Claro. Alejandro intervino. Por primera vez. No es el momento. En ese momento el novio lo miró con desprecio. Esto no es asunto tuyo. Y ahí fue donde algo en Alejandro se tensó de verdad. Lo es, respondió sin elevar la voz. Valentina giró el rostro hacia él. Alejandro no, pero ya era tarde. El novio dio un paso hacia adelante. ¿Quién te crees? Alejandro no retrocedió. Alguien que no la engañó el día de su boda. Silencio. Directo. Preciso. Letal. Valentina sintió el golpe en el pecho, porque eso no lo había dicho ella todavía. El novio se congeló. Un segundo. 2. ¿Qué dijiste? Valentina intervino. Lo vi. Su voz no tembló. Antes de entrar. Pausa. En el pasillo lateral, el hombre abrió la boca. No es lo que parece. Ella soltó una risa sin humor. Estabas besándote con otra mujer. Silencio. En nuestra boda. Más silencio. ¿Qué exactamente debería parecer? El narrador aquí podría aplaudir. No lo hará, pero podría. El hombre pasó una mano por su rostro. Fue un error. Valentina negó. No. Lo sostuvo. Un error es olvidar un anillo. Pausa. Esto es otra cosa. Alejandro no la miraba. Miraba a él, con una calma peligrosa. Necesitamos hablar, insistió el novio, bajando la voz. A solas. Valentina dudó, porque una parte de ella todavía necesitaba cerrar eso. Voy a hablar con él, dijo finalmente. Alejandro giró la cabeza. No. Ella lo miró. Sí. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Silencio.
Esto ya no era sobre el ex, era sobre control, sobre orgullo, sobre algo mucho más profundo. Alejandro apretó la mandíbula. «No te conviene», dijo él. «No es tu decisión», respondió cortante Valentina. Alejandro se apartó. «Haz lo que quieras. Perfecto. Porque cuando alguien dice eso, nunca es verdad». Valentina salió. La puerta se cerró detrás de ella y Alejandro se quedó solo, otra vez, pero esta vez diferente. Caminó hasta la ventana, miró hacia abajo, no los veía, pero sabía que estaban ahí, hablando, cerca, demasiado cerca. Se pasó una mano por el cabello. Esto es ridículo. Sí, lo es, pero también es inevitable. El reloj avanzó. 5 minutos, 10, 15, demasiado. Alejandro no se sentó, no se distrajo, no hizo nada. Esperó. Y mientras esperaba, pensó, en el beso, en la mirada, en la forma en que ella había dicho, «No fue solo un beso para mí tampoco». Y entonces algo más apareció. Una imagen, un detalle, pequeño, pero suficiente. El correo, la forma en que estaba escrito. Demasiado limpio, demasiado perfecto, como si alguien hubiera querido que pareciera obvio. Y de pronto, por primera vez, Alejandro dudó de verdad. ¿Y si no fue ella? Silencio. Bien, ahora sí estamos en problemas. Porque los celos son solo el comienzo. Alejandro no se movió de la ventana. Había intentado mirar hacia abajo al principio, como si pudiera verlos desde ahí, como si la distancia le diera alguna ventaja absurda. No funcionó. Madrid seguía siendo una ciudad demasiado grande, y su imaginación demasiado precisa. Se apartó finalmente y caminó por el salón sin rumbo claro. No era un hombre que esperara, no era un hombre que dudara, y sin embargo ahí estaba, contando minutos que no quería contar, reconstruyendo una conversación que no estaba escuchando, imaginando gestos, distancias, miradas que no le correspondían. Le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque no se trataba solo de celos, se trataba de algo peor, la sensación de haber llegado tarde. Cuando la puerta volvió a abrirse, Alejandro se giró de inmediato. Valentina entró sin decir nada. Cerró con suavidad. Se quedó unos segundos apoyada contra la puerta, como si necesitara ese punto fijo para no desarmarse. Ya no tenía el vestido, ya no tenía el velo, pero seguía teniendo la misma mirada, esa mezcla de cansancio, decisión y algo que todavía no estaba resuelto. Alejandro la observó, quiso preguntar. No lo hizo. «Se fue», dijo ella al fin, la voz más baja, más apagada. Alejandro asintió apenas. «¿Y?» Valentina soltó el aire lentamente, como si esa sola pregunta pesara demasiado. Y nada. Caminó unos pasos hacia adentro. Intentó explicarlo. Hizo una pausa breve. Dijo que no significaba nada. Una sonrisa breve, amarga. «Curioso, ¿no?» Alejandro no respondió de inmediato, pero su mirada no se apartó de ella. «¿Y tú?», preguntó. Valentina lo miró. «¿Yo qué? ¿Le creíste?». Ella negó despacio. «No», se pasó una mano por el cabello húmedo. «No porque fuera evidente», añadió, «sino porque ya lo sabía». Alejandro frunció levemente el ceño. «¿Antes de hoy?». Valentina dudó un segundo. Luego asintió. Había cosas pequeñas al principio. Se movió hacia la cocina sin realmente necesitar nada. Cambios de actitud, ausencias, respuestas que no encajaban. Apoyó las manos en la encimera, como él había hecho antes. Pero seguí. Se rió sin humor. Porque todo ya estaba en marcha, porque era lo correcto, porque hizo un gesto leve. Supongo que me convencí de que no era suficiente para romperlo todo. Alejandro se acercó unos pasos, sin invadir, pero tampoco manteniendo distancia. ¿Y qué cambió hoy? Valentina bajó la mirada. Que dejé de poder mentirme. Pausa. Lo vi y de pronto todo encajó. Levantó la vista hacia él y entendí que si entraba ahí, señaló vagamente hacia la puerta, hacia el mundo exterior,
Iba a pasar el resto de mi vida intentando justificar algo que ya sabía que estaba mal. El silencio se instaló entre ellos otra vez, pero esta vez no era incómodo, era honesto. Alejandro la observaba con una atención distinta ahora, no como alguien que analiza, sino como alguien que empieza a comprender. Valentina exhaló despacio. Así que sí, supongo que huí. Lo miró de frente. Pero no de la boda. Pausa. Huí de una vida que no era mía. La frase quedó suspendida entre los dos, y Alejandro sintió algo moverse dentro de él, algo incómodo, algo que no había querido reconocer antes. Eso, dijo él, más bajo, suena familiar. Valentina lo miró, sorprendida apenas. ¿Ah, sí? Él sostuvo su mirada. Sí. Y por un segundo fue suficiente. No hizo falta explicar más, porque había cosas que se entendían sin palabras. El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de algo distinto, más cercano. Valentina se pasó las manos por los brazos, como si de pronto el frío hubiera regresado. Alejandro lo notó. Otra vez. Siempre lo notaba. «Ven», dijo, sin dureza esta vez. Ella lo miró, dudó apenas, y caminó hacia él. Se detuvo a un paso de distancia, suficiente para sentir el calor, suficiente para que el aire cambiara. «Sigues temblando», murmuró él. «Ya se me va a pasar». «No parece». Valentina levantó la vista. Y ahí estaba, ese punto exacto donde todo deja de ser lógico y el cuerpo empieza a tomar decisiones que la cabeza todavía no ha autorizado. Alejandro no dijo nada, solo abrió los brazos. Un gesto mínimo, casi imperceptible. No fue una orden, no fue una propuesta. Fue algo más honesto que cualquiera de las dos cosas. Fue una opción. Y Valentina, que llevaba horas siendo fuerte, que había huido de una iglesia entera, que había enfrentado a su exnovio sin que le temblara la voz, que había mantenido la cabeza alta mientras su vida se reordenaba en tiempo real, Valentina dio ese paso y se apoyó en él, sin cálculo, sin ceremonia. Solo ese paso pequeño que a veces es el más difícil. El abrazo fue despacio, sus brazos rodeándola, la cabeza de ella apoyada en su pecho, sus manos sobre la espalda de ella, sin apretar, sin poseer, solo ahí. Y Valentina cerró los ojos, porque el cuerpo de él era exactamente lo que no debería haber esperado. Firme, cálido, seguro, demasiado cómodo para lo que era, demasiado familiar para haberse abrazado tan pocas veces. Alejandro tampoco habló. Respiró, y en esa respiración lenta, controlada, sintió cómo ella se asentaba contra su pecho, como si algo que había estado tenso durante horas empezara a ceder de a poco, casi sin querer. Él cerró los ojos también, porque el perfume de ella era otra cosa. No era el perfume caro que seguramente había llevado en la boda. Era algo debajo de eso, algo más íntimo, más real. Jabón, calor, piel. El aroma de alguien que ha llorado un poco y aún así sigue oliendo a algo que no tiene nombre, pero que se queda. Y cuando sintió el peso de su cabeza apoyada en su pecho, Alejandro entendió algo que no quería entender, que ese cuerpo pequeño y orgulloso encajaba en el suyo de una manera que no había calculado, perfectamente, como si el espacio siempre hubiera estado ahí esperando. No lo dijo, por supuesto. No era el momento. Nunca era el momento con ella. Pero lo pensó. Y pensar fue suficiente para que la noche se volviera peligrosa de una forma completamente distinta. Valentina no se movió durante un momento. Sintió la respiración de él en su cabello, el peso de sus manos, el calor de su torso contra su espalda. Y entonces, sin que lo decidiera exactamente, el cuerpo empezó a delatar lo que la cabeza había estado negando toda la noche. Primero fue el nudo en el pecho, luego la presión detrás de los ojos, luego, silenciosamente, casi sin ruido, 2 lágrimas. No fue llanto, no fue un colapso. Fue lo que pasa cuando alguien aguanta demasiado y finalmente se permite parar. Alejandro lo sintió en la respiración de ella,
el ritmo cambiando, el pequeño temblor en sus hombros. No preguntó, no dijo nada, porque hay cosas que no necesitan palabras para ser respondidas. Apretó apenas los brazos, solo eso, y ella lo dejó. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Ninguno lo midió. El tiempo, cuando uno está en el lugar exacto donde no debería estar, pero que se siente como el único lugar posible, deja de funcionar con normalidad. Fue él quien habló primero, voz baja, sin apartar los brazos todavía. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Valentina soltó un pequeño sonido que era entre risa y suspiro. Esta mañana, te cocino algo. Valentina negó despacio. No tengo hambre. Eso no es verdad. No voy a poder hacer nada pasar hoy. Los nervios se calman con comida. Alejandro, huevos, tostadas. 10 minutos. Valentina lo miró. El hombre que la había despedido sin escucharla estaba ofreciéndole huevos a las 11 de la noche, mientras ella seguía en su ropa prestada, con el cabello húmedo y la vida completamente desarmada. No era exactamente lo que había planeado para su noche de bodas. Tampoco era lo peor que le había pasado hoy. Está bien, dijo al fin. La cocina de Alejandro era exactamente lo que cabía esperar. Impecable, bien equipada, con cada cosa en su lugar. El tipo de cocina de alguien que sabe cocinar, pero rara vez tiene a quien cocinarle. Valentina se sentó en uno de los taburetes de la barra. Lo observó moverse. Y era raro eso. Alejandro Rivas siendo humano, no el CEO inalcanzable, no el hombre de la mirada fría y las decisiones quirúrgicas, solo un hombre que sabía exactamente cuánto aceite poner en una sartén. «Sabes que esto es absurdo, ¿verdad?», dijo ella. «¿El qué?». «Todo. Yo aquí. Tú cocinando. Esta noche entera». Alejandro no respondió enseguida. «Sí», dijo finalmente. «Lo es». Valentina apoyó los codos en la barra. «Perdón». Él levantó la vista. «¿Por qué?». «Por irrumpir en tu noche, por...». Hizo un gesto vago. «Por todo esto». Él volvió a la sartén. «No pediste disculpas cuando subiste al auto». «Entonces no sabía que eras tú». «Claro». Pausa. «¿Y ahora que lo sabes?». Valentina lo miró. «Ahora lo sé», empezó. «Y me parece raro que seas tú la mejor compañía que podría tener esta noche». El silencio fue breve, pero cargado. «Dadas las circunstancias», añadió ella rápido, como si necesitara aclarar algo que los dos sabían que no necesitaba aclaración. Alejandro asintió, sin mirarla, pero ella vio algo moverse en su mandíbula. Una pequeña tensión, un detalle. Comieron en silencio, casi. No fue incómodo. Fue el silencio de dos personas que tienen demasiado que decirse y eligen, por una noche, no decir nada más. Valentina comió más de lo que esperaba. El cuerpo, cuando se le da permiso, sabe lo que necesita. Cuando terminó, apoyó el tenedor y miró el plato un segundo. «Eras el último en quien pensé que podría confiar esta noche». Alejandro recogió el plato sin decir nada. «Y sin embargo, parece que eres la única persona en la que confío». Él se detuvo. Luego continuó hacia el fregadero. «Eso dice más de tu noche que de mí». Valentina sonrió apenas. Puede ser. Cuando ella finalmente se fue a la habitación de invitados, Alejandro se quedó solo en el salón. Se sirvió un vaso de agua que tampoco tomó. Apoyó las manos en la encimera. Pensó en la forma en que ella había encajado en sus brazos, en el perfume de su cabello, en el peso de su cuerpo pequeño apoyado en el suyo, y en cómo, por primera vez en mucho tiempo, el departamento no se sentía vacío. Se sentía demasiado lleno, lo cual era exactamente el tipo de problema que no tenía solución sencilla. Esa noche Alejandro se fue a la cama con la sensación del cuerpo de ella temblando contra el suyo. No durmió bien. Tampoco era de esperar que durmiera bien. La mañana llegó con más luz de la que cualquiera de los dos necesitaba. Valentina apareció primero, descalza, silenciosa, con el cabello todavía desordenado y los ojos todavía un poco más pequeños que de costumbre. Encontró a Alejandro ya en la cocina. Café hecho, mesa puesta, y encima de la mesa... Valentina parpadeó. «¿Compraste croissants? La panadería abre temprano».
¿Fuiste a la panadería? Sí. ¿A qué hora? Una pausa. Temprano. Valentina lo miró fijo. En la mesa había croissants, medialunas, fruta cortada, mermelada de 3 sabores distintos, zumo de naranja y café recién hecho. Para 2. Comprado con una prisa que no tenía nada de casual. Alejandro, dijo despacio, esto es mucho desayuno para alguien que supuestamente no tenía que estar aquí. Él se sirvió café con una calma impecable. Tenía hambre. Nadie tiene hambre de 3 tipos de mermelada. Yo sí. Valentina apretó los labios para no sonreír. No lo logró del todo. Eres el hombre más orgulloso que he conocido en mi vida. Gracias. No era un cumplido. Pero se sentó y comió. Y durante un rato, solo un rato, nada fue complicado. Fue sobre el café cuando Valentina apoyó la taza y miró hacia la ventana. Hoy debería estar volando a Lisboa. Alejandro la miró. Luna de miel. Sí, soltó una pequeña risa. Reservé el hotel hace 4 meses. ¿Lisboa? 4 noches. Pausa. Ironías de la vida. Alejandro no respondió enseguida. Lisboa puede esperar. Valentina lo miró. ¿Eso fue un intento de consolarme? Fue una observación geográfica. Qué romántico. No pretendía hacerlo. Ella soltó una risa corta. Real esta vez. Y eso, esa risa pequeña y cansada pero genuina, fue suficiente para que Alejandro sintiera algo moverse en su pecho. 1 hora después, Alejandro la llevó a casa. Valentina apareció en la entrada con la camiseta prestada, el pantalón de él recogido con un lazo en la cintura, el cabello recogido a medias, los pies en unas zapatillas viejas que había encontrado en el armario, y sin el vestido de novia. El vestido había quedado sobre la silla del dormitorio, perfectamente doblado, como una versión material de algo que ya no iba a ocurrir. ¿Puedo volver a buscar el vestido otro día?, preguntó ella. Cuando quieras. Lo último que necesito es llegar a casa así. Señaló su propio outfit con un gesto vago, con el vestido encima. Llegas como llegas. Fácil decirlo para ti. Lo digo en serio. Su voz cambió apenas. Lo que necesites, llámame. Valentina lo miró. ¿En serio? En serio. Una pausa. Valentina. ¿Qué? Llámame. Ella asintió. Y subió. Alejandro volvió al coche. Lo encendió. No arrancó. Miró el edificio. Esperó. 30 segundos que no tenían ningún sentido práctico. Y luego arrancó. Pero pasó el día entero con el teléfono boca arriba sobre el escritorio. El lunes por la mañana, Alejandro Rivas entró a su empresa con una decisión tomada. La agencia de marketing y publicidad que dirigía llevaba 12 años siendo una de las más sólidas de Madrid. Cuentas importantes, clientes fieles, un equipo que funcionaba. Todo en su lugar, excepto esa grieta que nunca había cerrado bien. El correo, la acusación, el despido que en algún momento entre la noche del sábado y el amanecer del domingo había empezado a pesarle de una manera distinta. Llamó a su directora de recursos humanos. Necesito una auditoría interna, completa, discreta. Ella tardó un segundo. ¿Periodo? Los 6 meses anteriores al despido de Valentina Cruz. Otro silencio. ¿Nivel de acceso? Total. Logs de sistema, acceso a cuentas, registros de entrada y salida de archivos. Todo. ¿Hay algo específico que estés buscando? Alejandro sostuvo el teléfono. Sé lo que estoy buscando. Necesito que alguien externo lo confirme. La investigación se puso en marcha ese mismo día, en silencio, sin anuncios. Alejandro siguió con sus reuniones, siguió con sus clientes, siguió con su agenda impecable. Pero el teléfono siguió boca arriba sobre el escritorio, y ella no llamó. Eso, curiosamente, era lo esperado. Valentina Cruz no llamaba para pedir ayuda. Valentina Cruz esperaba a estar segura de querer algo antes de moverse, lo cual no impedía que él pensara en ella cada media hora. Detalle irrelevante. Al tercer día, Alejandro dejó de esperar, no porque hubiera dejado de querer que llamara, sino porque esperar nunca había sido su estilo
y llevaba 72 horas comportándose de una forma que no reconocía como propia. La llamó a las 7 de la tarde. Ella respondió al tercer tono. «Hola». La voz sonó sorprendida. «Solo un poco». «Valentina, te quiero ver. Directo, sin preámbulo, sin estrategia, silencio al otro lado». «¿Ahora?» «Cuando puedas bajar». Pausa. «¿Cuánto tardas en llegar?» «Ya estoy abajo». El silencio que siguió tuvo una textura específica. Era el silencio de alguien reprimiéndose. «Alejandro». «¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí abajo?» Una pausa honesta. «Un rato». Define un rato. El suficiente para que esta conversación resulte innecesaria. Dios mío. ¿Bajas o no? 5 minutos después, Valentina apareció en la entrada del edificio con una chaqueta sobre los hombros y una expresión que mezclaba diversión con algo que claramente intentaba disimular. Lo miró. Miró el coche. «Esto es patológico». Estaba por la zona. «Estás aparcado justo enfrente de mi portal», dijo ella con una mirada divertida. «La zona incluye la calle». Valentina soltó una risa corta, genuina, incrédula. «Eres increíble. Eso también me lo has dicho antes». Nunca como cumplido. Pero se metió al coche. Comieron en un restaurante pequeño cerca del Retiro. No fue una cena elegante. Fue una mesa para dos. Luz tenue, vino tinto y una conversación que empezó siendo cauta y fue soltándose sola, como siempre pasa cuando dos personas que ya se conocen demasiado deciden dejar de fingir que no. Hablaron del trabajo, hablaron de Madrid, hablaron de cosas pequeñas que no importaban demasiado, pero que en boca de ellos sonaban como si sí. En algún momento, ella lo miró sobre el borde de la copa. «¿Por qué me llamaste?» Alejandro sostuvo su mirada. «Ya te lo dije. Me dijiste que querías verme. ¿No por qué?» Una pausa. «Porque quería saber cómo estabas. Podrías haberlo preguntado por mensaje». «Podría». «Pero no lo hiciste». «No». Valentina bajó la copa. «¿Y?» «Y prefiero preguntarlo en persona». «¿Por qué?» Pausa. Breve, pero importante. «Porque con un mensaje no puedo ver tu cara». Valentina se quedó quieta. Y ahí fue donde la cena dejó de ser solo una cena. Volvieron caminando un tramo. La noche estaba tibia. Madrid a esa hora tiene una calidad específica. El ruido bajando, las luces suaves, el asfalto guardando el calor del día. Caminaron cerca, sin tocarse, pero cerca. En un momento, al doblar una esquina, los hombros se rozaron. Ninguno se apartó. Y eso fue todo lo que hizo falta para que el aire cambiara de nuevo. Valentina lo miró de reojo. Él también. Y algo que llevaba días acumulándose, algo que había sobrevivido al pasado y a la boda y al exnovio, y a los malentendidos y al orgullo y a todas las razones perfectamente lógicas para no ocurrir, empezó a ser inevitable. En la puerta del coche, él se detuvo. Ella también. La ciudad seguía su propio ritmo alrededor. Autos, luces, el sonido sordo de Madrid de noche, pero ahí, en ese metro de distancia entre los dos, todo lo demás dejó de tener volumen. Alejandro la miró, y entonces, con una naturalidad que no tenía nada de casual, levantó la mano y apartó un mechón de su cabello. Despacio, sin pedir permiso. Valentina no se movió. Él sostuvo ese mechón un segundo más de lo necesario, con una media sonrisa que ella no le había visto antes. No la sonrisa contenida de siempre, algo más genuino. «¿Sabes qué?», dijo en voz baja. «Mi departamento se quedó con una pésima impresión tuya». Valentina parpadeó. «¿Perdona?» «Llegaste nerviosa, con el maquillaje corrido, temblando. Acababa de huir de mi boda». «Lo sé. Por eso digo que mis paredes merecen conocer la otra versión». Valentina lo miró fijo. «¿Qué versión?» Él inclinó apenas la cabeza. «La que tiene esa sonrisa que llevas toda la noche intentando esconder». Silencio. «Alejandro, las paredes no piensan, no tienen conciencia, menos las tuyas. Las mías están muy bien decoradas. Eso no es un argumento».
Es una invitación. Valentina lo miró durante un segundo largo. Luego soltó esa risa. La real. La que salía sin permiso cuando él decía algo que no esperaba. Eres ridículo. Sí. ¿Vienes? Sí. Vino. Y en el coche, mientras Madrid pasaba afuera, Alejandro manejaba con una mano y buscó con la otra, la de ella que estaba sobre el asiento. Sin decir nada. Sin mirarlo. Solo eso. Pero en ese gesto cabían todas las cosas que ninguno de los dos estaba diciendo todavía. Que era, gracias por estar. No sé cómo llegamos hasta acá. Hace días que no pienso en otra cosa. No lo digo para no asustarte. Y probablemente ya es demasiado tarde para los dos. Valentina miró la mano de él sobre la suya. No la retiró. La dejó estar. Y eso fue más que suficiente. Llegaron al departamento con esa tensión específica de dos personas que ya saben lo que va a pasar, y aún así caminan despacio, como si el camino también importara. La puerta, las llaves, el sonido del cerrojo, y entonces él se giró, y ella estaba ahí, demasiado cerca para que cualquiera de los dos fingiera que no lo había calculado. El beso empezó en la puerta. No fue un impulso, fue una rendición, de los dos, al mismo tiempo, sus manos en su cara, despacio, como si quisiera asegurarse de que era real, ella con los dedos aferrados a su chaqueta, sin soltar, sin pensar en soltar, y entonces él la acercó por la cintura. Un movimiento preciso, firme, sin dudas, la otra mano en su nuca. Valentina sintió el calor de su cuerpo otra vez, como en el abrazo, como en el coche, solo que ahora sin distancia de cortesía ni excusa razonable entre los dos. Ese cuerpo que había deseado en silencio durante meses, que había intentado olvidar porque había un escritorio y un contrato y demasiadas razones sensatas de por medio, que había aparecido en sueños que no quería recordar por la mañana. Ahora estaba ahí, para ella, como si nada más en el mundo importara. La chaqueta de ella cayó en algún punto del camino. Él no lo anunció, solo pasó, con esa eficacia tranquila de alguien que sabe exactamente lo que hace y prefiere demostrarlo antes que explicarlo. Valentina pensó brevemente que nunca lo había dudado, pero tampoco había esperado que fuera así de preciso con las manos. No fue un impulso, fue todo lo contrario. Fue algo que había estado esperando el momento exacto para ocurrir. Y cuando ocurrió, lo hizo como las cosas verdaderas, sin aviso, sin escena, y con la certeza absurda de que siempre había sido inevitable. No hace falta describir todo lo que pasó después, solo las cosas que importan, que la risa de ella llenó el departamento de una manera que no había llenado antes, que él descubrió que podía equivocarse sobre lo que necesitaba y que eso no era tan terrible, que en algún momento entre la medianoche y el amanecer, con ella dormida y él mirando el techo, en ese estado de vigilia que no es ni sueño ni desvelo, Alejandro pensó que llevaba años construyendo una vida donde todo estaba en su lugar, y que ninguna de esas cosas se había sentido tan en su lugar como ella, lo cual era exactamente el tipo de pensamiento que un hombre debería ignorar. No lo ignoró. La mañana siguiente fue distinta. Mejor. Despertaron tarde. Valentina abrió los ojos y tardó un segundo en ubicarse. Luego miró a su lado y encontró a Alejandro ya despierto, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mirando el techo con esa expresión de quien lleva un rato pensando en algo. «Buenos días», dijo ella. Él la miró y sonrió. No ese amago de sonrisa que a veces le escapaba, una sonrisa real. Valentina no supo qué hacer con eso. «Estás sonriendo. A veces ocurre. No en mi experiencia. Actualiza tu experiencia». Ella soltó una risa y se tapó la cara con la almohada. Alejandro se la quitó. «Quédate». Valentina lo miró. «Tengo cosas que hacer. Nada urgente. No sabes lo que tengo. Sé que hoy no tienes nada urgente». «¿Cómo lo sabes?» «Porque te conozco». Valentina lo sostuvo con la mirada y no discutió. Esa mañana no fue a trabajar. Le avisó a su asistente que llegaría tarde. Desayunaron sin prisa. Valentina robó su café. Él no dijo nada.
Solo le puso más azúcar porque sabía cómo lo tomaba. Y ese pequeño detalle, ese gesto mínimo de quien recuerda cosas que nadie le contó que eran importantes, le hizo a ella algo en el pecho que prefirió no nombrar todavía. El teléfono de Alejandro sonó a las 11. Número interno de la empresa. Lo miró. Era el equipo de auditoría. «Tengo que tomar esto». Valentina asintió y se levantó a buscar más café. Él respondió. «Dime». La voz al otro lado fue directa. El tipo de voz que usa alguien cuando tiene malas noticias que no pueden maquillarse. «Encontramos al responsable». Alejandro se tensó. «¿Quién?» «Marcos Vidal, director de cuentas. Llevaba 2 años en la empresa cuando ocurrió. Tenía acceso a varias credenciales del equipo, incluyendo las de Cruz. Según los logs, ingresó a su cuenta desde una IP interna en un horario en que ella no estaba registrada en el edificio. Preparó el envío durante 3 días y lo ejecutó desde su sesión». Silencio. «¿Sigue en la empresa?» «Sí. Lo promoviste hace 8 meses. El golpe fue limpio, preciso, sin amortiguación». «¿Hay pruebas suficientes?» «Sólidas. También hay conversaciones con un contacto en la competencia donde menciona explícitamente haber eliminado a la que estaba por encima de él». Alejandro cerró los ojos un segundo. «Bien, no te muevas hasta que te llame». Colgó. Se quedó inmóvil, el teléfono en la mano, la cocina en silencio. Y entonces escuchó a Valentina volver desde la cocina. La escuchó detenerse y supo, sin necesidad de girar, que ella había escuchado suficiente. Se dio la vuelta. Valentina estaba en el umbral, con las 2 tazas de café en las manos y una mirada que no era furia todavía. Era algo peor. Era comprensión. La clase de comprensión que duele porque confirma algo que ya se sabía. «Lo encontraron», dijo ella. No era una pregunta. Alejandro asintió. «Marcos Vidal». Valentina bajó las tazas sobre la mesa despacio, muy despacio, como cuando uno necesita hacer algo con las manos para no hacer otra cosa. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» 2 años desde el momento. Lo promovieron después. Silencio. «¿Qué hizo exactamente?» «Accedió a tu cuenta. Preparó el envío durante 3 días. Lo ejecutó cuando tú no estabas en el edificio». Valentina asintió. Muy despacio. Una vez. «¿Y llevas cuánto tiempo investigando esto?» «Desde el lunes». Ella lo miró. «¿Desde el lunes?» «Sí». «3 días». «Sí». Pausa. «¿Y antes del lunes?» La pregunta pesaba más que las palabras. Alejandro no esquivó la mirada. «Antes del lunes no lo investigué». «No». La voz de ella fue baja, pero cada sílaba era exacta. «No lo investigaste». «Valentina». «¿Cuánto tardaste en tomar esa decisión?», preguntó. «¿Cuánto tardaste en llamarme a esa oficina, decirme que estaba despedida y dejarme salir sin escucharme?» Alejandro no respondió. «2 minutos, 5. Valentina, yo trabajé 2 años para ti». La voz seguía baja, pero algo temblaba debajo. «Llegaba antes que todos. Me iba después que todos. Defendí decisiones en reuniones donde era la única mujer en la sala. Te di todo lo que tenía profesionalmente, y cuando alguien te presentó un correo con mi nombre, decidiste en frío que era culpable». Alejandro abrió la boca, sin preguntarme, sin escucharme. Valentina levantó una mano. «Sin darme siquiera el beneficio de la duda que le darías a cualquier otra persona que te importara lo mínimo». «Yo... ¿Nunca me creíste? ¿En ningún momento? En 2 años de trabajo juntos, ¿no hice nada que mereciera que al menos dudara de esa pantalla?» Silencio. «No estoy hablando solo del correo, Alejandro». Sus ojos brillaban, pero la voz no cedió. «Estoy hablando de lo que significa que alguien que dice haberte importado, que dice que lo que hubo entre nosotros no fue solo un beso, que tuviera que pasar una boda, una fuga, y 2 noches contigo para que finalmente decidieras investigar lo que yo te dije desde el primer día». Alejandro habló. Despacio. «Tienes razón». Valentina parpadeó. «No fue justo, no fue suficiente, y no hay nada que pueda decir que lo cambie». Pausa. «Pero necesito que sepas
que no investigué antes porque tenía miedo. Ella frunció levemente el ceño. Tenía miedo de que si empezaba a dudar, continuó más bajo, si abría esa puerta, iba a tener que admitir algo que no estaba preparado para admitir. ¿Qué? Que me había equivocado contigo. Silencio. Y que eso significaba que había perdido algo que importaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Valentina lo miró durante un segundo largo. Luego recogió su chaqueta de la silla. No es suficiente. Alejandro no se movió. Lo sé. Necesito tiempo. Lo entiendo. Ella se detuvo en la puerta. No se giró. Llama a ese hombre y haz lo que tengas que hacer. Y salió. La puerta se cerró. No de golpe. Eso, curiosamente, fue peor. El narrador aquí no va a hacer una pausa dramática ni a romper la cuarta pared, porque hay momentos que no necesitan comentario. Momentos donde el peso de lo que ocurrió es suficiente solamente. Alejandro se quedó solo. Otra vez, pero esta vez distinto. Esta vez con la certeza de que había cometido exactamente el error que había jurado que no cometería. Llegar tarde. Marcos Vidal fue despedido ese mismo día, sin escándalo, sin comunicado público, con el tipo de eficiencia discreta que Alejandro Rivas aplicaba a todo lo que necesitaba desaparecer de su vida para siempre. No fue satisfactorio. Esa noche fue al edificio de Valentina. No la llamó antes, subió, llamó al timbre, y cuando la puerta se abrió, encontró dos cosas que no esperaba juntas en el mismo encuadre: a Valentina, y detrás de ella, en el salón, a Rodrigo, el exnovio, el que había besado a otra en el pasillo lateral de su propia boda. Alejandro sintió algo oscuro y específico instalarse en el pecho. Miró a Rodrigo, luego a ella. ¿Qué hace él aquí? Valentina sostuvo su mirada con la misma calma tensa de quien lleva un rato esperando que alguien llegue y haga exactamente esto. Vino a buscar algunas cosas suyas que tenía yo en casa. Ah. Ya se estaba yendo. Rodrigo cruzó los brazos desde el sofá. No sabía que necesitabas pedir permiso para recibir visitas en tu propio piso. Alejandro no lo miró. Siguió mirando a Valentina. ¿Está todo bien? Sí. ¿Segura? Alejandro, dijo ella con un tono específico que era mitad aviso y mitad algo más. Estoy segura. Rodrigo se puso de pie. ¿Y tú quién eres exactamente para preguntarle si está bien? Alejandro lo miró entonces, con esa calma peligrosa que tenía cuando no necesitaba elevar la voz para que todo el mundo entendiera que era mejor no continuar. Alguien que no la besó a otra el día de su boda. Rodrigo tensó la mandíbula. Valentina, ya te ibas, dijo ella sin dureza, pero con una claridad que no dejaba margen. Rodrigo la miró, luego a Alejandro, recogió una bolsa pequeña del sofá. Esto no terminó. Sí terminó, respondió ella. Hace 2 días. La puerta se cerró. Valentina se giró hacia Alejandro. No tenías que hacer eso. Solo pregunté. Con esa voz. ¿Qué tiene mi voz? Alejandro. ¿Qué? Valentina lo sostuvo con la mirada. Y de pronto, a pesar de todo, a pesar de la mañana y el correo y la pelea y la herida que seguía abierta, algo casi se rompió en su expresión. Casi. Estoy enojada contigo. Lo sé. Mucho. Lo sé. No puedo simplemente no estarlo porque hayas despedido a Marcos. No te pido eso. Entonces, ¿qué me pides? Alejandro la miró. Tiempo. Valentina parpadeó. ¿Cuánto? El que necesites. Pausa. Con la condición de que no desaparezcas. Valentina cruzó los brazos. Lo miró durante un momento largo. No soy tu empleada, Alejandro. Lo sé. No soy tu nada todavía. Lo sé. Entonces... Buscó las palabras con más cuidado del que era habitual en él. Soy el hombre que cometió el error más estúpido de su vida y que no está dispuesto a repetirlo. Silencio. Y que necesita que sepas que lo que pasó esta semana no fue una casualidad, ni una conveniencia. Valentina bajó los brazos apenas. ¿Qué fue?
Alejandro tardó, pero respondió: «Lo más real que me ha pasado en mucho tiempo». Valentina respiró. «Ve a casa, Alejandro». Él no se movió. Hablo en serio, pero su voz había cambiado. «Ve a casa y dame unos días». «¿Para qué?» «Para dejar de estar tan enojada que no pueda pensar bien». Una pausa, y entonces algo pequeño, casi invisible. «Después hablamos». Alejandro asintió. «Bien». Esos días pasaron. No fueron fáciles. Alejandro se los tomó en serio, cosa que para él significó exactamente lo opuesto de lo que haría cualquier otra persona. En lugar de hacer menos, hizo más. Reorganizó la empresa. Dejó en claro internamente que lo de Marcos Vidal había sido un error en la cadena de confianza, sin mencionar nombres externos. Revisó con una honestidad que le costó más de lo que esperaba los sistemas con los que tomaba decisiones sobre las personas. No eran buenos, nunca lo habían sido. Lo admitió, solo para sí mismo, por ahora. Y entonces, una mañana, 10 días después, recibió un mensaje. Breve. «¿Tienes un proyecto en el que necesites ayuda externa?» Alejandro lo leyó 2 veces. Luego respondió: «Sí». Lo que empezó como un proyecto puntual de consultoría se convirtió en algo que ninguno de los dos llamó por su nombre durante semanas. Valentina llegaba 3 veces por semana. Trabajaban durante horas, en una sala de reuniones, con la puerta abierta, con el equipo al otro lado del vidrio, con el nivel exacto de distancia profesional necesario para que nadie pudiera señalar nada. Excepto que cuando ella explicaba algo, él la miraba de la misma forma que había aprendido a no mirarla cuando era su empleada. Excepto que cuando él tomaba una decisión, la consultaba primero. Excepto que en algún momento de esas sesiones, los dos se olvidaban de que había habido una razón para estar separados. En algún punto entre el primer proyecto y el tercer mes, Alejandro le ofreció sociedad. Valentina lo miró como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Sociedad? 30%, con derecho de veto en decisiones creativas. Ella parpadeó. ¿Por qué? Porque en 3 meses has reestructurado 2 cuentas que llevaban años perdiendo clientes y has convencido a un director que lleva una década diciéndole no a todo de que tenemos razón. Valentina lo miró fijo. Eso no es una respuesta. Es la respuesta profesional. ¿Y la otra? Alejandro apoyó las manos en la mesa. Porque quiero que estés aquí. Silencio. Porque esto funciona cuando estás. Alejandro, no solo el trabajo. Valentina se quedó quieta. Todo funciona mejor cuando estás. Ese día no dijeron nada más sobre el tema, pero esa noche él la llamó a las 10. ¿Aceptas? ¿Ahora? Necesito saberlo. Son las 10 de la noche. Lo sé. Valentina estuvo en silencio un momento. Sí. Bien. Pausa. ¿Eso es todo? No. La voz de él bajó. Pero el resto puede esperar a mañana. ¿El resto de qué? De lo que no te he dicho todavía. Valentina cerró los ojos un segundo. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Pasaron semanas más. Buenos días con café, noches con conversaciones largas, discusiones sobre estrategia que a veces terminaban en discusiones sobre otras cosas, roces sin querer en una sala de reuniones que los dos fingían no notar y luego pensaban durante horas. Una tarde en que ella se quedó dormida en el sofá de su despacho y él la tapó con su chaqueta sin decir nada. Una mañana en que él llegó y ella ya había preparado café para los dos, sin que nadie lo hubiera pedido. Una noche en que Madrid llovía y los dos se quedaron en la agencia más tarde de lo necesario, sin que ninguno tomara la iniciativa de irse. Y entonces él dijo: «Quédate». Valentina lo miró. ¿A trabajar? No. El silencio duró exactamente lo necesario. Lo que vino después no necesita mapa. 2 personas que llevan meses construyendo algo que ninguno ha querido nombrar, porque nombrarlo obliga a decidir, y decidir obliga a ser valiente, y ser valiente cuando ya se ha tenido el corazón roto requiere un tipo específico de coraje, el tipo que Valentina Cruz y Alejandro Rivas habían ido acumulando, sin saberlo,
desde aquella noche en que un auto negro se detuvo en la puerta de una iglesia. La propuesta no fue un evento. No hubo restaurante elegante, ni público, ni performance calculada. Fue un domingo por la mañana. Él en la cocina, haciendo café, ella en el sofá, con un libro que no estaba leyendo. El apartamento con luz de mediodía entrando por la ventana. Ese silencio cómodo de dos personas que ya no necesitan llenar el espacio entre sí. Y entonces Valentina se levantó para ir a buscar algo al dormitorio. Y en la mesita de noche, que no era la suya pero que llevaba meses siéndolo, encontró algo que no había visto antes. Una cajita pequeña, azul marino, fuera de lugar en ese espacio perfectamente ordenado, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito, o se le hubiera olvidado esconderla mejor. Valentina se quedó inmóvil. Miró la caja, miró hacia la puerta del dormitorio, y escuchó los pasos de él acercándose por el pasillo. Alejandro se detuvo en el umbral. La vio a ella, vio la caja en su mano, y por primera vez en todo el tiempo que ella lo conocía, vio en su cara algo que no había visto antes. Nerviosismo, real, sin calcular, sin controlar. «La iba a guardar mejor», dijo él. «¿No lo hiciste?» «No». Valentina bajó la vista hacia la cajita, luego a él. «¿Cuánto tiempo llevas con esto?» Alejandro cruzó los brazos. «Un mes». «¿Un mes?» «Más o menos». «¿Esperando qué?» «El momento correcto». «¿Y cuál era el momento correcto?» «Una pausa». «Aparentemente, Valentina lo miró, luego miró la caja, luego volvió a él. «Alejandro». «¿Qué? ¿Me vas a preguntar o voy a tener que preguntarte yo?» Él soltó una risa corta, real, que sonó a algo que se libera, y entonces caminó hacia ella, despacio, como todo lo que había sido real entre ellos, sin prisa, sin escena, sin artificio. Le tomó la mano, abrió la caja él mismo. El anillo era sencillo, elegante, el tipo de cosa que alguien elige cuando conoce a la persona, no cuando quiere impresionar. Y Alejandro, que nunca había necesitado rodillas ni discursos para decir lo que pensaba, la miró directo a los ojos. «Cometí el error más importante de mi vida cuando decidí que no podía confiar en ti sin escucharte». Valentina no dijo nada. «Y he pasado meses tratando de ser el tipo de persona que merece que me escuches ahora». Sus pulgares sobre el dorso de su mano. «No soy bueno en esto, no soy fácil. Voy a necesitar que me digas cuando me equivoque, y probablemente voy a resistirme antes de admitir que tienes razón». Ella soltó una risa pequeña. Él también. «Pero lo que sé», continuó, «es que ningún espacio de mi vida funciona tan bien como cuando estás en él». Valentina abrió la boca. «Y lo que sé», bajó la voz apenas, «es que no quiero volver a vivir de una forma donde eso no sea seguro». Silencio. «¿Te casas conmigo?» Valentina lo miró durante un momento que duró exactamente lo que necesitó. No fue dramático, no fue inmediato, fue honesto. «Sí», dijo, «pero con condiciones». Alejandro levantó una ceja. «Condiciones. Sociedad real, no 30%. Eso ya está firmado». 45. Él frunció el ceño. «Eso es una renegociación en mitad de una propuesta. Es una aclaración de términos». Valentina. «Alejandro». Silencio. Y luego él sonrió. «De verdad, con todo». 45. Dijo, y le puso el anillo. El narrador podría terminar aquí, con la imagen de los dos en ese dormitorio con luz de domingo, el anillo en su dedo, él con una sonrisa que llevaba años guardando. Pero hay una última cosa que vale la pena decir. Esa noche, mientras Madrid brillaba abajo y los dos estaban en el sofá sin hacer nada especialmente importante, Valentina apoyó la cabeza en su hombro, y Alejandro, que nunca había sabido qué hacer con los silencios buenos, puso la mano sobre la de ella. Solo eso, y no lo soltó. A veces las historias no empiezan en el lugar correcto, empiezan en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona que uno menos espera y más necesita. Empiezan con una puerta que se abre de golpe, una novia sin zapatos,
y un hombre que no debería haber arrancado ese auto. Y terminan así, con un domingo, con café, con un anillo pequeño y las condiciones mejor negociadas de Madrid. Si llegaste hasta acá, ya sabes que el amor no siempre llega elegante. A veces llega corriendo, descalzo, llorando y metiéndose en el auto equivocado. Y si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal y déjanos tu like. Porque las historias que hablan de amor de verdad, del que duele antes de sanar, merecen llegar a más personas. Hasta la próxima historia.